las responsabilidades de todos. Romanos capítulo 10, aquí yo se lo voy a repetir. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 15. Esto es tarea de todos, esto es responsabilidad de todos. Mis amados hermanos, venimos de países que han sido verdaderamente, pero abrumadoramente llenados o visitados o bombardeados con el Evangelio. Latinoamérica dejó de ser un campo misionero. Latinoamérica ahora se ha convertido en una fuerza misionera. Y nosotros tenemos que agradecerle al Señor por los americanos, porque hace unos 60, 70, 80 años, en diferentes países donde hemos visto la obra del Señor y la mano de Dios, Dios puso en el corazón de los americanos llevar la gloriosa semilla del Evangelio a nuestros países. La mayoría de las iglesias que hoy existen son el producto del esfuerzo, el producto de la entrega, el producto de la inversión de los americanos. Y con el tiempo la obra del Evangelio llegó a caer en las manos de nosotros, las manos de los locales, las manos de los nacionales. Y creo que hemos sido el continente, y ojo con esto lo que voy a decir, porque no me voy a equivocar, sin exagerar, hemos sido el continente que mejor ha administrado el Evangelio. El Evangelio ha llegado a muchas partes del mundo a través de estos 2000 años, pero han habido países que donde se originó, en realidad pues esto ya no existe. Hoy, por ejemplo, en países como Escocia, como en Holanda, como en Alemania, como en Suecia, donde hubo aquellos grandes avivamientos, el gran despertar, en los años 1600, 1700, 1800, eso se murió. Es más, hay países que están nombrados, están catalogados para poder dejar de existir ante las cifras o las estadísticas del Evangelio. Nosotros tenemos que sentirnos muy afortunados y bendecidos como latinos de que alguien haya llegado con el cariño y con la pasión que lo hicieron los gringos, los americanos, para llevarnos el Evangelio. Pero ahora tenemos una responsabilidad. Estamos en una deuda para poder nosotros, regresar con el Evangelio a donde comenzó. ¿Sabía usted que hay un proyecto ahora en Europa, especialmente en España, se llama Back to Europe? O sea, está tratándose la manera de que el Evangelio regrese a donde inició, antes de haber llegado acá con nosotros. Pero la responsabilidad no es de una persona, la responsabilidad no es de una iglesia, la responsabilidad es de todos nosotros. Bueno, vamos a dar lectura en esta porción de la Escritura, en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 15, y quiero pedir por favor que podamos leer alternadamente. Yo comienzo con el 8, ustedes en el 9, hasta terminar todos en el versículo 15. Dice así el Señor en su palabra, 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, todos en el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere confesará. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. 13. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento.
Nuestro pastor, el doctor Edgar López Bertrán, padre, es producto del mensaje de un misionero. Y ese hombre, a quien el pastor lo menciona tanto y a quien le guarda un agradecimiento profundo, ese hombre no se imaginó, ni él ni el mismo pastor, lo que iba a pasar en la vida del pastor después de tantos años. Y nosotros somos el producto de ese ministerio, somos una extensión, somos una prolongación de lo que pasó allá en San Salvador, allá en los años 1976-77. Hermanos, la responsabilidad de llevar el evangelio no es de un grupo en la iglesia. Quiero contarle que en nuestra iglesia no existe, por ejemplo, el comité de evangelismo. Cuando yo llegué a una iglesia tradicional, conservadora, una iglesia muy apegada a los bylaws, ¿verdad? Las normativas o a la constitución de la iglesia. Y había un equipo que es constituido por 3 integrantes, por 3 hermanos. Y era el comité de evangelismo. Eran los que llevaban a cabo el esfuerzo evangelístico de la iglesia, pero todo el esfuerzo lo concentraban en 2 eventos. Era una campaña de Semana Santa, marzo o abril, y la campaña de agosto, el aniversario de la iglesia. Y esos eran los 2 esfuerzos más grandes que la iglesia tenía para poder predicar el evangelio. Cuando llegamos a la iglesia, con mucho tino, con mucho cuidado, con hisopos y con pinzas, decidimos abolir y cerrar, y mostramos el por qué íbamos a cerrar o eliminar el comité de evangelismo. Porque, oiga esto, la gran comisión no fue dada a 2 o 3 discípulos de los 12. La gran comisión no fue dada a un grupo de la iglesia. La gran comisión le fue dada a toda la iglesia. Por lo tanto, la responsabilidad de llevar el evangelio no es de un grupo de hermanos, de los que van solamente allá al Parque Olvera, a la Placita Olvera, al Parque MacArthur o al Downtown de Los Ángeles. Eso no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de todos. Esto es una deuda que tenemos todos con el resto de la gente que no ha tenido el privilegio que nosotros hemos tenido de escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las más nobles intenciones de cualquier hombre, o que cualquier hombre agradecido pueda expresar por Dios, o que pueda tener para con Dios, es anhelar que la nación que le vio nacer, la tierra de donde él comió, el cielo, bajo el cielo donde él nació, vivió y creció. Yo creo que el anhelo más grande de nosotros sería que nuestras tierras, nuestros países fueran para Cristo. Pero esa responsabilidad no es de los pastores, esa responsabilidad no es de los ejércitos ganadores de almas. O sea, no es de un grupo elitista, no es del SWAT de la iglesia, no es de los Navy SEALs de la iglesia. La gran comisión es una responsabilidad de todos. En el seminario nosotros nos enseñaron una materia, se enseñó una materia que se llama Historia de la Iglesia. Y nosotros comenzamos a ver el desarrollo, la evolución y la cronología de la iglesia desde que se instituyó, cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, y ahí quedó establecida la iglesia de Jesucristo. Y de ahí vemos nosotros las épocas de sufrimiento, de persecución, de privaciones, de acoso y de todo que sufrió la iglesia. Vemos la época antigua, la época medieval o la Edad Media, la época, pues, el famoso Gran Despertar, en inglés le llaman The Great Awakening o el Gran Avivamiento, y luego la época moderna y la época postmoderna. Pero estaba pasando algo, y quiero que usted se ubique conmigo allá en el noroeste de Europa. Estaba pasando algo espectacular. Alemania, Inglaterra, Holanda, Escocia, Suecia, Francia, poco en Italia, nada en España. Estaba pasando algo que se llamaba el Gran Avivamiento. Y en los años 1600, después de la Contrarreforma,
empezaron a levantarse en cada uno de esos países hombres que fueron íconos, que fueron emblemáticos, que fueron extraordinarios representantes del Evangelio. Y hay un hombre, su nombre es Juan Knox. A este hombre fue perseguido, a ver si el hermano que está por ahí, exactamente, ahí dame la figura. Este hombre fue brutalmente castigado y expulsado de todos los países a donde él iba a predicar el Evangelio. Y por cierto, él iba a Inglaterra, lo metían en la cárcel y ganaba a Cristo a todos los reos. Él iba, por ejemplo, por las calles y por las plazas y hacía unos tremendos encuentros evangelísticos y venían a los pies de Cristo miles y miles de personas. Pero a donde lo echaban, él iba a predicar el Evangelio. Y una vez, estando él, pero conmovido porque decía, bueno, Señor, a donde voy son miles y miles y miles de personas que conocen a Cristo, pero de donde yo soy, Señor, yo no he visto que esto pase. Ahí, en ese contexto, fue cuando este hombre, Juan Knox, dijo algo: dame Escocia o me muero. Give me a Scotland or else I die. O sea, Señor, dame mi pueblo, o sea, dame mi nación o me muero, porque yo quiero que el avivamiento, yo quiero que lo que está pasando en estos países que no son los míos se den en mi pueblo. ¿A cuántos de nosotros? Y no quiero, por favor, tratar la manera de emocionarnos, porque una cosa es emoción y otra cosa es convicción. Mis amados hermanos, nosotros los cristianos no debemos de servir al Señor cuando estamos emocionados. Yo tengo algo en particular y lo digo a la iglesia: mire, si usted tiene ganas de servir al Señor ahorita, no lo haga. Espere que le pasen las ganas, porque nosotros no servimos al Señor por emoción, lo hacemos por convicción. Y eso es algo que por favor debe de quedar bien claro. Entonces, ¿a cuántos de nosotros, guarde sus emociones para que las vaya amalgamando con sus convicciones? ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría, a cuántos de nosotros no quisiéramos tener el anhelo en nuestro corazón, ver a nuestra nación entregada a los pies de Cristo? ¿Se imagina usted a todos los países de los cuales nosotros representamos acá? Ayer me quedé buscando al hermano peruano, lo encontramos en la iglesia virtual, no sé si vino en esta noche. También preguntamos por la hermana ecuatoriana, pero ya todo lo que está, perdón, mi hermana, ¿de dónde mi hermana? Guayaquil. ¿Usted conoce el malecón? Malecón 2000, las 444 gradas de allá arribita de la catedral, ¿verdad? Todo eso me lo he caminado. He comido cevichito a las 6:30 de la mañana en Guayaquil, caldo de guatita, caldo de manguera, imagínense, todo ese tipo, seco de chivo. Luego platicamos, oye, por favor. Muy bien, luego platicamos. Guayaquil de mis amores. Le escribí una canción Julio Jaramillo, se recuerda, ¿verdad? Muy bien. Para aquellos que volaban allá en los tiempos de Felipe Piré, la Bios Caracabó, los melódicos muy bien. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría ver a este país a los pies de Cristo? Vea, dame esta figura, la que sigue, por favorcito. Dame el mapa de México, papá. Dicen que tiene la forma de un cuerno grande, y le llaman que esto es el cuerno de la abundancia. Ese país tiene 2 océanos, vecino con la potencia número 1 en el mundo, los Estados Unidos. Vecino con nosotros, vecino con nosotros. Minería, hidrocarburos, ganado, música, cine, teatro, radio, televisión, deporte, lo que usted quiera. ¿Sabe usted que todavía no llega al 10% de la nación mexicana de gente que haya hecho su pública profesión de fe, reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador de su vida? ¿A cuántos de nosotros que estamos acá fíjese, mire cómo son las cosas? Hay una alcaldesa en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, en Monterrey, que hace poco hizo un acto en donde simbólicamente le entregó las llaves al Señor Jesucristo. La han criticado como usted no se imagina.
¿Sabe usted qué dijo el comentario hoy en el periódico Milenio? Dijo: prefiero entregarle Monterrey a Jesucristo que al crimen organizado. Qué terrible, imagínense. Qué palabras más fuertes. Porque hay gobiernos, dijo, municipales y estatales, que se han rendido y le entregaron sus estados y sus municipios al narcotráfico y al crimen organizado. Qué tremendo. Y esta mujer, oremos por ella, porque las cosas están terriblemente mal en ese país. Yo decía siempre, no pude ya ir con la iglesia. Visitamos 31 estados de la República Mexicana con nuestra iglesia. Les conté ayer que yo me debo y los quiero mucho, y les he demostrado, bueno, al tener al hermano Cheo Negrón en nuestra iglesia, que es uno de los más grandes lujos que hemos tenido en nuestra iglesia, y lo digo con mucho cariño y con el conocimiento de causa, es haber tenido al hermano Cheo Negrón con nosotros, por su forma de ser, por su persona, por su carisma, por su simpatía, por su humildad. Y en nuestra iglesia es muy querido, es muy aceptado. Él tiene un testimonio muy lindo, y esto es, él algún día cuando venga por acá lo va a contar. Él era santero, él era tenía unas clínicas de brujería, así como la del negrito que está aquí a 3 cuadras y media por ahí. Él tenía eso. Entonces, y él pues hacía palomayombe y limpias y esto y esto. Cuando él se convierte al evangelio, él dejó nada más un rótulo, porque decía: y se leen cartas. Entonces ciertos hermanos en Cristo empezaron a criticarlo, que la conversión de él no había sido sincera, porque todavía había dejado en ese lugarcito donde él vendía todas estas cosas de hierbas y cosas esotéricas, que se leen cartas. Pero él explicó: hermano, ahora leo las de Pablo, las de Pedro y las de Judas, de verdad. Eso es lo que hizo el hermano Cheo. Entonces, ¿a quién de los que están acá pero verdaderamente llevan a México en la piel? Que llevan a México como ese soldado que dice el himno nacional de México: un soldado en cada hijo te dio. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría ver a los pies de Jesucristo a la República Mexicana? Yo creo que el anhelo más grande y el deseo más enorme de cada uno de nosotros es que nuestros países conozcan al Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ver o volver a ver que en este país, en los Estados Unidos, se den cosas como pasaron hace muchos años? Se han ido perdiendo los valores. Vamos al mapa de los Estados Unidos. En este país, ¿te dormiste, man? Hey, dame el mapa de los Estados Unidos. Bueno, ok, hoy estamos pues. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos volver a ver a que este país sea aquel país instituido y constituido en los preceptos de Dios? Aquellos conceptos que dejó Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, George Washington, o sea, los padres de este país, pero que ahora se han ido deteriorando, desvaneciendo y diluyendo. ¿Cuántos de nosotros no desearíamos ver a esta nación una vez más fuerte, que no solamente en el billete diga "In God we trust", pero que sea verdaderamente una realidad en los gobiernos del Estado, en diferentes congresos o senados de la Unión Americana? Hermanos, vivimos en países que han sido verdaderamente, pero abrumadoramente hablando, saturados del evangelio. Usted que se identifica con este próximo país, y quiero hablar con esto porque esto es una realidad. En El Salvador, aunque tengamos cantidades de iglesias, aunque seamos ese país que todavía estamos a 22.300 y pico de kilómetros cuadrados, que cada día nos empiezan a quitar los bolsones y nos quitan por ahí un montón de cosas, y cuántos de nosotros, aunque tengamos cientos de iglesias, y lo decimos con mesura, sin tratar la manera de ufanarnos los que venimos del Salvador, pero hemos llegado a demostrar algo: que hay más iglesias en El Salvador que cantinas. ¿Sabe usted?
Hay más iglesias en El Salvador que cantinas. Pero a pesar de esto, es una realidad, todavía hay un gran número de salvadoreños que no conocen de Jesús. Y entre ellos está alguno de sus familiares. Entonces, ¿qué hago yo para que mi país, El Salvador, ya sueno yo como la orquesta de los hermanos Flores, ¿verdad? Mi país, ¿ya? Entonces, que mi país, El Salvador, pueda verdaderamente decir, oiga esto, ¿se imagina usted que en los anales de la historia, se imagina usted que allá en el cielo se escuche, oiga lo que voy a decir, pero con mucha mesura, que nosotros fuimos el país que menos gente mandó al infierno? ¿Se imagina usted qué orgullo? ¿Se imagina usted qué privilegio poder decir la mayor cantidad de los salvadoreños nacidos en El Salvador y en el extranjero fueron personas que inscribieron su nombre en el libro de la vida del Cordero y que están en la presencia del Señor? Aunque hayamos sido el país con más alto índice de cristianos, todavía hay salvadoreños que no conocen del Señor. Entonces, ¿cómo hacemos para que llegue el evangelio todavía a esas personas a quienes no han llegado? La responsabilidad es de todos. La obra misionera se hace con tres tipos de personas. La obra misionera se hace con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. Se lo voy a repetir. La obra misionera se hace con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. Si nosotros no podemos ir, aportemos algo para la obra misionera. Si no tenemos nada que dar para la obra misionera, vayamos. Si no tenemos nada y si no queremos ir, entonces oremos para que la obra misionera se haga allá en nuestros países. Luego viene otro país. También a nosotros nos mocharon Belice, nos quitaron Belice. Belice sigue siendo nuestro vecino nada más, ¿verdad? Así que nada más siguen siendo nuestros vecinos. También yo me recuerdo, estaba en el ejército yo de Guatemala en el año 79 y 80 prestando mi servicio voluntario a la fuerza durante el gobierno del general Fernando Romeo Luca García. Y estuvimos supuestamente ir a pelear. Nosotros, imagine usted, con los ingleses. Tenían unos aviones que solo separaban los aviones. Las armas que traían eran pero las de Rambo. Y nosotros con un fusil de un tiro nada más, que después de tirarlo había que darle con el sombrero para calentarla, para enfriar la cámara de gases, ¿verdad? Ayer dijo el hermano, por default, nosotros por default no fuimos, usted, oye, ¿cómo? No podíamos pelear con los ingleses y nos quitaron Belice. Guatemala está considerado en Latinoamérica, no sé si es una exageración, pero está considerado que en el mundo que el más alto porcentaje de la población de Guatemala son los cristianos. Entonces mi hermano, ¿y las pandillas? ¿Y la corrupción? ¿Y la violencia? Y todo ese trasiego de cosas por allá, por Puerto Barrios, por Melchor de Mencos, por Petén, por Cobán, por Quiché, la guerrilla. Entonces, ¿qué ha pasado con los cristianos? ¿No será que las voces de otros grupos minoritarios han sido más fuertes que las voces de nosotros, la iglesia? ¿Sabe usted que hoy salen un montón de grupos solidarios, de grupos ecologistas y de grupos disidentes con opiniones, y son más oídos que nosotros, la iglesia? Mi hermano, yo deseo, yo añoro, yo anhelo, yo deseo. Yo conocí a Cristo Jesús en territorio guatemalteco. Yo espero irme, si Dios lo permite, si no es un capricho mío, yo espero irme dentro de 10 años para Guatemala. Tenemos a un compañero extraordinario, amigo del hermano pastor Edwin, hermano Rodolfo Vázquez, es nuestro misionero en Esquipulas. La razón por qué pusimos nuestra iglesia, el tabernáculo, en Esquipulas es porque Esquipulas es el centro de adoración de más importancia en Centroamérica. Y por ahí pasan todos los nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, que vienen a los Estados Unidos y pasan a pedir la bendición a la competencia del hermano Cheo Negrón, ¿verdad? El Cristo Negro de Esquipulas, ¿verdad? Entonces, cuando vayas a Guatemala te lo voy a presentar, ¿oíste? Entonces,
Y pasan por ahí. Y yo me recuerdo que veníamos una vez de San Salvador y pasamos a almorzar a Esquipulas. Y vi yo que venían dos autobuses. No se me olvida nunca el nombre de la empresa. Congolón. Es una empresa de autobuses hondureños, Congolón. Y pasó, y bajaron un montón de jovencitos que se fueron a catedral, ahí a la basílica de Esquipulas, a pedir la bendición porque venían para los Estados Unidos. Y me quedé platicando con unos de ellos que venían de Tela, es un departamento allá en Honduras. Y les digo, ¿y ustedes para dónde van? Vamos para los Estados Unidos. ¿Y por qué ruta piensan irse? Por tal. Y entonces yo le di mi tarjetita a uno de los muchachos y dije, a mí cuando me ganaron para Cristo, me ganaron a Cristo en la calle. Yo no soy producto del sermón de ningún pastor. Yo no acepté a Cristo en una campaña. Yo no levanté la mano en una iglesia. Yo acepté a Cristo en la calle. A mí una jovencita de 16 años me explicó el plan de la salvación y me compartió el mensaje del evangelio y me dijo que tenía Dios para mí un plan lindo y maravilloso para mi vida. Se quedó corto esa muchacha, ¿sabe? Yo le agradezco enormidades a esa muchacha por haber tenido el valor de hacer evangelismo afuera de un púlpito, porque aquí todo el mundo y amamos a Cristo, amén, y queremos que el mundo sea salvo, amén, pero allá afuera no hacemos nada. Por eso le digo, cuidado con las emociones. Nosotros somos cristianos de convicción, no de emociones. Entonces, platicando con esto, aquí hay algo interesante. Es muy probable que tal vez en Esquipulas no podamos nosotros competir contra ese sistema religioso inmenso que existe. Que no podamos competir nosotros con lo vasto del movimiento que se da ahí. Pero que nuestra iglesia pueda ser un semillero y que pueda alcanzar a Cristo, a un muchacho que solamente Dios en su soberanía pueda decirnos que será un gran predicador en el futuro. Usted no sabe, mi amado hermano, por eso le digo, el trabajo de este misionero, el doctor Bruce Bell, con el pastor, fue un trabajo de 1 a 1. Y ese encuentro de 1 a 1 ha traído que ahora seamos miles y miles y miles y miles en el mundo. Por eso entonces la responsabilidad es de todos. En Honduras me cuentan que hay un avivamiento muy lindo. Yo añoro, deseo también que también el país de mi padre pueda, y allá tenemos al hermano Salvador Martínez, al licenciado Salvador Martínez en San Pedro Sula. Y por último, Nicaragua, que ha sido, creo que, el de los países más sufridos que ha tenido Centroamérica, más sufrido. Pero también por allá, esporádicamente, por allá se dan movimientos y esperamos algún día. Pero ¿cómo vamos a llegar ahí? No es una iglesia. La responsabilidad es de todos. Por eso yo quiero entonces hacer esto. En el capítulo 10, versículo 14, que tenemos ahí en Romanos, 10:14a. ¿Cómo pues invocarán a Dios? 10:14 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Me quedo con esto, donde dice ¿cómo pues invocarán a Dios? Mis amados hermanos, somos todos responsables ante Dios. Somos responsables ante los no creyentes. Somos los responsables ante nosotros mismos, para que otros tengan el privilegio y la bendición que nosotros llegamos a tener de escuchar el evangelio. Yo tengo todavía conmigo la Biblia que me dio mi madre. Esa Biblia pasó por 3 manos. Las manos de mi abuelo en 1957, las manos de mi madre en 1969 y las manos mías en el año de 1977. Hermanos, ¿quién no ha escuchado en Guatemala, en El Salvador? Le decía esto: si en nuestros países ya hay más iglesias que cantinas. Y esto es un privilegio, pero también todavía hay un gran gap, hay un gran paréntesis en nuestros pueblos donde todavía el evangelio no ha llegado. Hay departamentos, hay municipios en Guatemala donde todavía se resisten al evangelio, donde todavía son muy duros, donde todavía es prohibido, donde todavía se critica, se golpea, se atropella, se lacera, se insulta, donde todavía se le compromete la vida a una persona que anda predicando el evangelio. ¿Cómo le contarán ellos, los que no conocen a nuestro Dios? ¿Cómo alabarán, cómo adorarán ellos al Dios que nosotros adoramos si no lo conocen? Es responsabilidad de todos.
No es responsabilidad de un hombre, de una iglesia, de un comité, de una organización, de una ONG maquillada, una agencia misionera. ¿Sabe usted que eso es lo que está pasando hoy en día? Que la iglesia o las agencias misioneras tienen que maquillarse en el mundo donde hay países que se han cerrado al evangelio, se han tenido que ser maquillados con una ONG para poder llevar el evangelio. Capítulo 10, versículo 14, ¿cómo creerán en Dios? La parte B. ¿Cómo pues invocarán? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tienen razón de no creer. No los critiquemos, no abusemos de esa ignorancia en ellos. Pero, ay, ¿usted nunca ha oído de Cristo? Sí, porque usted nunca me lo ha contado, porque usted nunca me ha hablado. En Ucrania, afuera de la capital de Kiev, pasó algo curioso. Espero que usted sienta la vergüenza que yo sentí cuando lo escuché. Tenemos un hermano que tiene un ministerio muy lindo en Rumania, en Kiev, en Cracovia, en parte de Polonia. Y dice que llegaron a un área rural afuera de Kiev, en Ucrania, y empezaron a compartir los trataditos con los niños. Y les hacían preguntas a los niños en ucraniano, y luego el misionero traducía al español de este amigo nuestro. Y los niños, 3 niños aceptaron a Cristo, 2 nenas y un varoncito. Estas 2 nenas y un varoncito llevaron a donde estaba su mamá y donde estaba la abuelita, a los misioneros, y se ganaron a Cristo también a las señoras que estaban ahí. Pero al salir, cuando ya iban arrancando el carro, llegó un hombre en una moto con aquellas camisas tipo los musculosos, fuerte, con tatuajes, bigote, barba, feo, con aretes, pero pues de esos rusos de 6 puntos y pico de pies, ¿no?, de altura. Y dice que se puso entre el carro y puso las manos en el capó, decimos nosotros, ¿verdad?, en el hood, en el cofre, y empezó a decirle cosas al chofer y al que estaba ahí, al amigo. Y le dice este amigo al chofer, al compañero, dice: este hombre nos va a matar a golpes. Espérate, le dice, que me está diciendo algo que yo nunca había escuchado. Y viene el hombre y le golpeó la puerta para que bajara el vidrio, y metió su cabeza el ruso y empezó casi a escupirle en la cara con lo que le decía. Y le dice: nos va a matar este hombre, arranca. No, fulano, le dijo, que estoy escuchando lo que nunca he escuchado en mi vida. Y le dijo: espérame un segundo que le voy a traducir a mi amigo. ¿Qué te dijo? Le dice: ¿por qué no vinieron antes? Si ustedes tienen un mensaje tan importante como el que le acaban de dar a mis hijos, a mi esposa y a mi madre, y nos vienen a hablar de ese Cristo que ustedes hablaron, ¿por qué no vinieron antes acá con nosotros? Si el evangelio no llega a todas esas partes, a todas esas etnias, todavía hay partes, bueno, en la selva peruana, en la selva ecuatoriana, todavía, bueno, en la sierra ecuatoriana, todavía hay lugares donde el evangelio no ha llegado porque no tenemos esa habilidad para transmitir nosotros con el idioma nuestro. Si el evangelio no llega a esos lugares, y ahora con toda esta tecnología que nosotros tenemos, ¿se imagina usted Pablo y Pedro con Twitter? Espérate, Pedro, que ahorita te voy a mandar un tuitazo, ¿verdad? ¿Se imagina usted Pablo con computadora? Yo hubiera escrito la carta número 1589 a los Corintios hoy. Ellos no tenían nada de lo que tenemos acá, pero tenían una pasión tremenda por las almas perdidas. Eso es lo que falta. Yo quiero comenzar una iglesia pero no tengo sillas. Yo quiero comenzar una iglesia pero no tengo micrófono. Yo quiero comenzar una iglesia pero no tengo esto. No, lo que necesitamos es la viva palabra de Dios. Esto necesitamos predicarlo, y sobre todo ir a donde todavía no han escuchado. Por eso dijo el apóstol San Pablo: y de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo haya sido nombrado antes, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que voy a ir allá a donde aquellos que todavía no han visto, y a donde todos aquellos que todavía no han escuchado. ¿Cómo irán el evangelio sin predicadores? ¿Se imagina usted un cristiano silenciado?
Capítulo 10, versículo 14, la parte C. ¿Cómo oirán el evangelio? 14C. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se imagina usted que la persona que a usted, oiga esto, y aquí lo voy a poner a pensar y vamos a entrar ya en el punto número 4. ¿Se imagina usted que la persona que a usted le habló de Cristo se hubiera callado como usted se calla cuando tiene un prospecto por delante? Ni usted ni yo conociéramos a Jesús. Tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad. No deje de bendecir, por favor, a la persona que compartió con usted el evangelio. No deje de orar ni de agradecerle a Dios por esa persona que le compartió a usted las buenas nuevas del evangelio. No olvide el compromiso que usted tiene de compartir el mensaje con otro o con otra persona, si es posible. Y en el capítulo 10, versículo 15, y con esto terminamos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Todos tenemos las credenciales en las manos para ser enviados a predicar. No dejemos esta tarea en las manos de otros. No dejemos la responsabilidad de llevar el evangelio en las manos de otros. Hagamos la obra todos. Es responsabilidad de todos. Cuando Dios te llame a ti, cuando Dios le llame a usted, no evada la responsabilidad. Dios lo quiere usar a usted para llevar el mensaje del evangelio y que pueda cumplirse aquello que se dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto, amén y punto. Y después de ese punto no hay otra más cosa que decir, sino que levantarnos y salir y proclamar el evangelio. Si cada uno de nosotros, oiga esto, si cada uno de nosotros, tenemos dos figuras que están pendientes, si me las das por favor. Si cada uno de nosotros traemos una persona a los pies de Cristo, le voy a decir una cosa: es más fácil traer a la iglesia a una persona con Cristo que traerlos en Cristo. A veces nosotros nos ponemos a pensar en esto, que queremos, lo quiero invitar a la iglesia, quiero que venga conmigo a la iglesia, mire, pase por favor conmigo a la iglesia, mire, yo lo voy a recorrer. No, mire, gánalo para Cristo, que es más fácil que usted lo traiga con Cristo a que lo traiga sin Cristo. Nos enorgullecemos mucho más porque tenemos tantos seguidores en Facebook y tantos seguidores en Twitter y en el WhatsApp y todas estas cosas que aparecen, ¿verdad? No sé. ¿Sabe usted que don Roberto Gómez Bolaños en un tan solo día llegó a tener 785,000 seguidores en Twitter? ¿Se imagina usted este instrumento en las manos del Señor? Que Dios bendiga esta iglesia, que Dios bendiga a su pastor, a su esposa, a todo el equipo, que Dios bendiga y que podamos decir nosotros: no se preocupe por Los Ángeles, no se preocupe por Arleta, no se preocupe por allá por Pico, solamente dígale: Señor, dame Hollywood o nos morimos, dame Hollywood o nos morimos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos con todo el corazón. Siga orando por favor con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Pasará el pastor. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029.
Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.